En esta tarde quiero compartir con ustedes el seminario que yo he titulado Liderazgo de Otoño, aprendiendo de Nehemías. Eh, en el año 2017 estaba yo dando una campaña en la iglesia adventista Ágape de Worcester, en Massachusetts, Estados Unidos. Los hermanos fueron muy amables y ellos me llevaron a conocer el Atlantic Union College. Esta es una institución educativa adventista que fue fundada en 1882. Este es el campus más antiguo, el que tiene más tiempo de funcionar. Fue de la iglesia adventista. Era la primera vez que yo podía observar el otoño en un país del norte, donde pude ver el espectáculo ese de los árboles caducifolios que ellos comenzaban a botar las hojas. Uno de los hermanos, que era un dominicano que me llevó allí a ese lugar, me comenzó a contar su experiencia de la primera vez que él vio un otoño. Me dice él, yo la primera vez que vi los árboles acá, me dice, yo pensé que alguien les había echado herbicida y se habían terminado con todos los árboles. Es increíble, hermano, en pocas semanas todos estos árboles van a estar sin hojas. Y yo creía que estos árboles se habían muerto. Yo le dije a un amigo, qué tristeza, cómo se han muerto estos árboles. Y entonces el amigo le dice, no, no te preocupes, en primavera todos volverán a retoñar. Y no lo podía creer el hermano, pero así pasó. Tristemente, ese otoño del 2017 fue el último otoño del Atlantic Union College. En el otoño del 2018, esta universidad, la primera universidad de la Iglesia Adventista, cerró permanentemente. Y en el año 2021 terminaron de vender los últimos terrenos de esta institución. Decisiones erradas por parte del liderazgo que se arrastraron por décadas llevaron al final de esta insigne institución. Nunca se recuperó de ese otoño. Pero hay otro otoño más lejano, en el año 457 a.C. El rey Artajerjes I del imperio persa firmaba el decreto que permitía que se restaurara el Estado judío. Dicha restauración no fue posible o de concretarse hasta que Nehemías llegó a Jerusalén a mediados del año 444 a.C. Entonces se reconstruyeron los muros y el sistema político poscautiverio de los judíos. Un solo hombre necesitaba a Dios para restaurar a esta nación. Un solo hombre que estuviera dispuesto. Un hombre que supiera aprovechar las oportunidades. Un hombre que no temiera a la oposición. Un hombre de acción. Y Nehemías era el que llevaría al éxito la misión que Dios estaba encomendando. Veamos en esta ocasión 4 principios que convirtieron a Nehemías en un gran líder y que nosotros podemos practicar también. Comencemos primero leyendo en el libro de Nehemías el capítulo 1 y el versículo 11. Leamos en nuestras Biblias Nehemías capítulo 1 y versículo 11. Dice la palabra del Señor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Primer principio, el liderazgo no es posición, es disposición. En la Biblia no se menciona la consagración de Nehemías ni como profeta ni como sacerdote. Tampoco se menciona que fuese de linaje real, pero fue elegido por Dios porque Nehemías estaba dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador de la nación judía. Lo más seguro era que Nehemías había nacido allí en el cautiverio y que por el parecido de su oración, el inicio de su oración con la de Daniel que aparece en el capítulo 9 de su libro, Nehemías conocía el ministerio y la vida del profeta Daniel. Su diligencia y esfuerzo habían ayudado para que Nehemías llegase a ser un sirviente muy importante en el palacio de Artajerjes I como su copero, una posición importantísima. A pesar de que él no tenía ningún cargo aparente entre la nación judía, Nehemías mostró las características de un gran líder
en este primer capítulo. Solo en este capítulo y en parte del capítulo 2 nosotros encontramos algunas características importantes. En primer lugar, Nehemías tenía claras las necesidades de la gente. Nehemías sabía que Jerusalén no había sido reconstruido, que la gente estaba sufriendo. Se preocupó personalmente por satisfacer esas necesidades. Al leer el capítulo 1 y el capítulo 2 nos damos cuenta nosotros cómo Nehemías intervino y se ofreció para él satisfacer las necesidades de las personas. Fue capaz de presentar su preocupación y la necesidad de su gente ante Dios en oración. La oración es muy importante para un líder. También estuvo dispuesto a ser usado por Dios para satisfacer esa necesidad. Muchos líderes modernos solo desean un puesto, solo desean la admiración de los demás, solo desean la alabanza, los privilegios, ser el primero en la lista de invitados, servirse del poder, servirse de su posición, llenar sus bolsillos de dinero. Esos no son verdaderos líderes. Un puesto no te hace líder. Lo que te hace líder es la disposición que tengamos para servir a Dios y a nuestros semejantes. Bueno, y si tienes un puesto, pues con mucha más razón debemos nosotros poseer una gran disposición a servir. Hay que entender que nada sucede hasta que hay un líder dispuesto a servir. La esclavitud en Estados Unidos no se abolió hasta que Abraham Lincoln estuvo dispuesto a hacerlo. El programa espacial de la NASA no existió hasta que John F. Kennedy se propuso poner un hombre en la luna. La India no obtuvo su independencia hasta que Mahatma Gandhi comenzó el movimiento de la no violencia y la desobediencia civil. Hasta conseguirlo. El movimiento misionero protestante moderno no inició hasta que un pequeño zapatero, William Carey, con sus propios recursos, se fue a predicar a la India. Es más, el gran movimiento misionero de la Iglesia Adventista no comenzó hasta que Elena de White, apoyada por el pastor Daniel, propuso en el Congreso Mundial de 1901 que la Iglesia debía enfocarse en el mundo. Inglaterra no se plantó ante los alemanes hasta que Winston Churchill dijo: no nos rendiremos nunca. Te puedo preguntar yo en esta tarde, querido hermano, ¿se puede creer en ti? ¿Eres sensible ante la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios apoyarse en ti? ¿Estás dispuesto tú a servir? Nunca lo olvidemos, hermanos. El líder no es el que tiene la posición. El líder es el que tiene la disposición de servir a toda costa. Principio número 2. Leamos el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor en Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Las oportunidades son calvas. Las oportunidades no tienen pelos. Cuando llegan a nuestras manos, nosotros debemos decidir rápidamente si nos aferramos a ellas o las dejamos ir. Y como son calvas, cuando se nos van de las manos ya no podemos tomarlas otra vez. Para poder tomar esas decisiones rápida y sabiamente, siempre nosotros debemos de contar con un plan de vida. Debemos tener clara nuestra misión de vida. Cuando el rey Artajerjes le preguntó a Nehemías qué era lo que él necesitaba, dice que Nehemías oró inmediatamente a Dios. Algunos dicen, no, es que le oró para pedirle sabiduría a Dios. No, hermano. Nehemías ya contaba con un plan. Al leer los siguientes versículos nos damos cuenta. Nehemías oró para agradecerle a Dios por la oportunidad y para que le dieran la fuerza suficiente para presentar un plan. El plan que presentó Nehemías no fue inspirado instantáneamente. Había tenido por lo menos 4 meses para prepararlo y lo hizo muy bien. Algunos arguyen que Jesús ya viene y que por lo tanto nosotros no tenemos que planificar. Debemos hacer nuestros planes como si el regreso de Cristo estuviera muchos años de distancia, hermano, pero debemos vivir el día a día como si el Señor fuese a venir ahora mismo. En San Lucas, el capítulo 14 y versículo 28, el Señor Jesús nos recordó el valor de la planificación. Miremos lo que dice San Lucas 14, 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace?
pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. La planificación a nosotros nos obliga a estar preparados, nos obliga a esforzarnos, nos obliga a actuar de tal modo que cuando aparecen las oportunidades, sabiamente nosotros las aprovechamos o las rechazamos. En una ocasión encontré una cita, me quiero compartir una cita de Elena de White que es impresionante. Está en el Evangelismo, página 474 y 475. Miren lo que ella escribió. Por lo general, Dios no obra milagros para promover su verdad. ¿Lo entiende? No esperemos que Dios haga milagros siempre, que obre milagrosamente para que la verdad avance, para que los colportores sigan adelante. Dios, queremos un milagro. No. ¿Y entonces qué es? Sigue diciendo la pluma inspirada. Dios obra de acuerdo con grandes principios que ha dado a la humanidad, y nuestra parte consiste en trazar planes sabios y en poner en acción los medios por los cuales Dios producirá ciertos resultados. Nuestra obligación es trazar planes, queridos hermanos. ¿Lo entendemos? Y Dios lo que hace es bendecir los planes de los líderes, los planes que proponemos, y actúa a través de ellos. Claro, cuando los líderes son servidores fieles del Señor. Planifiquemos nuestro trabajo diario. ¿Ya tienes planificado tu trabajo de mañana? Planifiquemos nuestro trabajo semanal. ¿Ya tienes planificado tu trabajo de esta semana? Planifiquemos nuestras metas mensuales. Planifiquemos nuestros objetivos anuales, nuestras estrategias de mediano plazo y nuestra visión de largo plazo, queridos hermanos. La fe no es sinónimo de desorden, ni tampoco es un sustituto de la planificación ordenada. Aquellos que trabajamos con y por fe necesitamos tener mentes ordenadas, porque a Dios le agrada que planifiquemos y así estar listos para aprovechar las oportunidades que se nos presentan, como lo hizo Nehemías. Principio número 3. Leamos el capítulo 2 y versículo 10. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El principio número 3 es: siempre enfrentaremos oposición, pero sigamos adelante. En las redes sociales yo he escuchado una frase, se ha hecho muy famosa, que dice: sin miedo al éxito. Eso es una tontería, hermano. Es que ningún ser humano en sus cabales le va a tener miedo al éxito. Los seres humanos por naturaleza, todos, hasta los haraganes, hermano, amamos el éxito, amamos alcanzar las metas, amamos la prosperidad, nos gusta la celebración. Al éxito no le tenemos miedo. ¿Sabe a qué sí le tenemos miedo? Le tenemos miedo a madrugar, le tenemos miedo a desvelarnos, le tenemos miedo a estudiar más que otros, le tenemos miedo a hacer muchas presentaciones, le tenemos miedo a orar mucho, le tenemos miedo a trabajar más que los demás, le tenemos miedo a las críticas por nuestro trabajo, le tenemos miedo a enfrentar oposición, le tenemos miedo a todo esfuerzo que va más allá de las normales expectativas que tenemos. Es a todo eso a lo que nosotros le tenemos miedo. No le tenemos miedo al éxito. El hermano Víctor Hernández, él fue mi mentor, fue mi maestro en el colportaje. De él aprendí que siempre nosotros tenemos que seguir adelante, que tenemos que esforzarnos, que no tenemos que desanimarnos. Actualmente el hermano Víctor, él es el asociado de los colportores aquí en la zona oriental de El Salvador. Y todavía yo puedo escucharle a él repitiendo cuando él decía cada día: actúa con entusiasmo y serás un entusiasta. Me recuerdo que siempre planificábamos, y en una ocasión hicimos un plan para visitar todas las escuelas públicas que estaban cerca de nuestro lugar de trabajo, o sea, la área que nos correspondía. Sin importar qué tan difícil fuera llegar a la escuela, nosotros íbamos a ir madrugando,
caminando mucho, cargando los prospectos y las pesadas cargas de las entregas. Y me recuerdo que en una ocasión llegamos a una escuela grande, habían más de 15 maestros. Teníamos mucho trabajo por delante. Las expectativas eran bien altas. Cerca de las 11 de la mañana ya habíamos visitado casi a todos los maestros en sus salones de clase con el hermano Víctor. Cada uno, tomábamos uno cada uno, pero ¿saben qué? No habíamos hecho ni una tan sola venta. Y solo quedaban 2 maestros. Así que por un momento casi decidíamos, vámonos ya, hay que ir a almorzar, vámonos temprano. Y el camino de regreso era largo, tedioso, cansado, pero jamás el hermano Víctor se daría por vencido y yo tampoco, hermano. Así que nos rifamos los últimos dos potenciales clientes y nos enfilamos con nuestros prospectos. A mí me tocó el que parecía ser el más difícil de los clientes. Era un maestro de edad, solo le faltaba un mes para jubilarse y daba matemáticas. Así que yo dije, ya no vendí nada aquí, pero yo hice mi esfuerzo como me habían enseñado. El hermano Víctor me había enseñado. Yo andaba en mi prospecto, no andaba 1, hermanos, ni 2 libros, andábamos hasta 15 libros, 12 libros. Y yo me recuerdo que les presenté todos a aquel hombre y entonces pasó. Aquel hombre me compró todos los libros que yo le presenté. ¿Cómo la ven? De una sola vez hice la venta de la semana. Más de 12 libros me compró aquel hombre y el hermano Víctor también hizo su venta con el último maestro. De regreso a la casa nosotros íbamos sonriendo, íbamos contentos porque nadie le tiene miedo al éxito. A lo que le tenemos miedo es al esfuerzo y le tenemos miedo al rechazo. No nos detengamos por nada ni por nadie. Si tenemos un plan, si amamos servir a Dios y a los demás, esforcémonos. A pesar del cansancio, a pesar del miedo, a pesar de la oposición, nosotros debemos seguir adelante. Y el último principio número 4. Ahí lo encontramos en el capítulo 2, el verso 17 y 18. Les leo la versión del lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Entonces les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruina y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, manos a la obra. Manos a la obra. Así es, hermano. El liderazgo es influencia, pero el liderazgo también es acción y es organización. Y Nehemías era un líder de mucha influencia. Nos lo demostró cuando se presentó ante el rey y le pudo decir confiadamente cuál era su plan. Pero también Nehemías era un hombre de mucho orden y lo demostró cuando vemos que tenía un plan listo, un plan para la acción. No para mandar a alguien. Él pidió permiso para él. Él era el hombre de acción. Hace varios años trabajé en el área administrativa de un hospital allá en mi pueblo. Y entre los clientes teníamos a un médico que era famoso por tratar de enrolar en un negocio de ventas de ese tipo piramidales a todo el que se le ponía enfrente. Conmigo él había insistido mucho, mira, anótese, venga, va a ser mucho dinero y mire, y quería que fuera una de esas reuniones donde le lavan el cerebro, donde le presentan el negocio a uno, ¿verdad? Hasta que un día yo le dije, mire doctor, no me interesa este negocio, pero para que vea que usted no me puede convencer, yo voy a asistir esta vez a su reunión, la última vez que me invitó. Esa vez la reunión era en un hotel que quedaba como a 20 metros de mi casa, cerquita, ¿verdad? No era mucho el esfuerzo que yo iba a hacer. Llegué al lugar y el expositor de esa noche era un vendedor estrella, un campeón de esos que ganan carros y que ganan viajes, que son nivel platino, oro, no sé cómo que le llaman, ¿verdad? En sus negocios. Y en esa ocasión, creo que en su exposición ese hombre fue demasiado sincero. ¿Saben que aquel hombre dijo? Para que ustedes puedan convencer a una persona que se afilien, deben hacer 20 presentaciones. Para hacer una venta, deben hablarle a 20 personas. Nunca había visto yo a un vendedor tan honesto.
Tengo que aclararles, hermanos, que esa noche yo fui de los 19 que no convenció y al fin el doctor me dejó en paz. No basta el entusiasmo, es necesaria la acción, es necesario que nos esforcemos, que nos movamos, que no nos quedemos impávidos ahí. Los líderes que solamente tienen influencia y poca acción, pronto van a ver que su influencia va a disminuir y casi desaparecer. Los seguidores quieren ver líderes que se arremanguen la camisa y se ensucien las manos junto con ellos. Mi madre decía, los dirigentes agitadores caen mal. Claro que caen mal. Solo cuando el líder es de acción, su influencia seguirá creciendo. No basta querer hacer bien las cosas, hay que entrar en acción. Y recuerda, tu querido colportor, de ese hombre que no vendía lo que tú presentas, decía él, para que uno compre hay que presentarle a 20. Se necesita mucha acción. George King era un joven canadiense que se fue a vivir a Battle Creek con el deseo de llegar a ser un predicador adventista. La falta de educación formal y su tartamudez convencieron a Jaime White de que este muchacho no tenía el don de la predicación. Pero King no se dio por vencido. Él quería ser predicador y comenzó a practicar un sermón y practicaba enfrente de sillas vacías. Por fin se hicieron arreglos para que aquel joven diera un sermón de prueba un sábado por la tarde. Delante de la familia Gouchmar y visitas de la iglesia, el sermón, hermanos, esa tarde fue un desastre. De verdad que King no tenía el don para la predicación. Al final, la señora Gouchmar, con mucho tacto, sugirió que tal vez King debería probar una manera menos convencional de predicar. Vender y distribuir tratados y libros pequeños adventistas de casa en casa podía ser la forma en que este caballero podía predicar el evangelio. King, en lugar de sentirse ofendido, le gustó la propuesta, porque él solo quería servir. La primera semana, King vendió 62 centavos de tratados nada más. ¿Sigo yo bien? 62 centavos. Pero le gustaba trabajar. Y pronto llegó a ser un vendedor de libros adventista, un colportor de éxito. Este colportor que quería predicar no se quedó satisfecho solo con vender pequeños folletos de salud. Él quería que el mensaje de los tres ángeles fuera colocado en las manos de las personas. Así que en el otoño de 1880, George King convenció a los dirigentes adventistas. Miren, les dijo una y otra cosa hasta que los convenció para que encuadernaran los dos pequeños libros del pastor Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, en un solo tomo. Y él les dijo que les pusieran ilustraciones de las bestias, de los símbolos, y estaba seguro que él iba a vender. De la primera edición no le pusieron ilustraciones. Pero King tuvo suficiente éxito de la primera edición como para que el año siguiente la Review decidiera producir una nueva edición, ahora elegantemente ilustrada. Cuando salieron los primeros libros de la imprenta, King tomó uno y corrió hacia la fábrica de escobas de Battle Creek. Él trabajaba medio tiempo ahí. Agarró a uno de sus compañeros y lo convenció, y este hombre le hizo el primer pedido de ese libro. En 4 días, King había hecho 25 pedidos del libro que por insistencia de él, la Review había editado. King demostró ser un excelente reclutador de colportores, un gran líder, como también un vendedor experto. Durante 25 años, hasta su muerte en el año de 1906, vendió miles y miles de dólares de las publicaciones adventistas. George King nunca se dio por vencido. Al no tener éxito como predicador, él escuchó consejo, aprovechó la oportunidad, se dedicó al colportaje, campo en el que se convirtió en un líder de éxito, porque su deseo era servir a Dios y ayudar a la humanidad, y Dios tenía un plan especial para él. Al parecer, George King aprendió de Nehemías lo que nosotros aprendimos hoy. Recuerda, principio 1, liderazgo no es posición, es disposición. Número 2, para aprovechar las oportunidades debemos tener un plan. ¿Ya tienes tu plan de esta semana? Número 3, siempre enfrentaremos oposición.
pero sigamos adelante. Y número 4, liderazgo no solo es influencia, también es acción. Cuando el otoño del 444 a.C. estaba llegando, Nehemías y su equipo ya habían terminado la primera fase de su plan, reconstruir las murallas. Lo hicieron en 52 días. La parte difícil ahora estaba por comenzar. Tenían que reconstruir una nación. El invierno de la historia humana está por llegar. Nosotros estamos en el otoño de este mundo. El fin se aproxima y hoy más que nunca Dios necesita líderes fuertes y decididos, líderes como Nehemías, líderes de otoño, colportores que distribuyan los libros con el mensaje eterno como hojas de otoño. Seamos líderes de éxito, queridos hermanos, porque el Señor viene pronto. Maranata. Que el Señor les bendiga.